Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente. Me alegro mucho de que estéis por aquí otra vez. Como os he prometido, hoy vamos a acabar con esta serie de 3 episodios de esta mini sección que se ha llamado No mates al político. Así que en este último caso vamos a hablar también de un caso bastante conocido, que es el caso del asesinato del concejal Javier Ardínez. Así que sin mucho más que agregar, comencemos. Según el Ministerio Fiscal, fue un odio profundo lo que movió a un hombre con una vida acomodada a matar a otro, en lo que el abogado de la defensa clasificó como una emboscada. Pero, ¿quiénes eran estos hombres? ¿Y por qué acabaron así las cosas? Son las preguntas a las que vamos a responder en este vídeo. Pero como siempre, para comenzar, vamos a ponernos en situación. Era 16 de agosto de 2018. Nos situamos en una pequeña carretera rodeada de árboles. Una zona residencial muy tranquila en un pueblo llamado Belmonte de Pría, situado en Llanes. Son casi las 8 de la mañana, cuando un hombre que sale de su casa a pasear a su perro ve que el perro se pone nervioso. No para de ladrar y señala hacia un sitio. El hombre se gira y ve un bulto en el suelo. Se acerca para acabar descubriendo que aquel bulto es una persona que yace ahí muerta. Y no solo esto, sino que le conoce. Es su vecino que vive a tan solo 2 casas de la suya y aparte es un concejal de este pueblo. Quien está en el suelo, extendido sobre un charco de sangre, no es ni más ni menos que Javier Ardínez. El hombre, como os imaginaréis, llama por teléfono de inmediato a la Guardia Civil y estos le pasan con el servicio de emergencias, más precisamente con una doctora que le pide que constate si la persona que yace en el suelo tiene alguna señal de vida, que mire sus constantes. El hombre le dice que cree que no hace falta ni tocarlo, que está bastante claro que quien está allí está muerto, pero la doctora insiste, le dice que le tome el pulso. El hombre accede a tomarle el pulso, pero a nada más. La doctora, al otro lado de la línea, le dice que gire el cuerpo, que lo mueva, que le dé respiración boca a boca y cosas así. Este hombre se niega completamente y dice que no va a tocar nada y que muy probablemente eso sea la escena de un crimen y que los cuerpos hablan para los forenses, así que mejor no tocar nada. Esto se puede ver de 2 formas. Hay gente que ha visto esto como una negligencia de parte de la doctora que estaba al otro lado del teléfono, pero también podemos pensar que la finalidad de los médicos es salvar las vidas y no proteger las escenas del crimen como tal. Así que, sin más, ella insistió muchísimo en que moviera el cuerpo, el hombre no lo hizo y pronto llegó la Guardia Civil, que no tardó absolutamente nada en llegar a esta escena. Los primeros en llegar son 2 agentes del puesto de la Guardia Civil de Posada de Llanes. Tardan solo 9 minutos en llegar allí. Ven el cuerpo y no tardan en darse cuenta que no solo está muerto, como bien imaginaba el testigo, sino que además esta muerte había sido muy violenta. Aparte de esto, los guardias civiles reconocen también a Javier Ardínez porque, como os digo, era concejal de allí, así que era una persona conocida por la mayoría de los vecinos. La posición en la que encuentran el cuerpo era boca abajo con la cabeza de lado. Parecía que le habían estrellado contra el suelo. La mueca en su cara era de dolor y pánico. La escena era dantesca. Los guardias acotan la zona, la comisión judicial llega y los forenses lo mismo, y podemos decir que todo se hizo bien y rápido. Investigando averiguan que Javier Ardínez se había levantado muy temprano esa mañana, tenía la intención de dirigirse a Pría a recoger a una amiga suya con la que había quedado para pasar la mañana en su barco. Javier Ardínez, además de ser concejal, digamos que principalmente lo que era marinero. Él tenía un barco con el que salía a navegar cada mañana y faenaba siempre. A él le apasionaba el mar y no había ocasión en la que no aprovechara para salir con su barco. Y este día no iba a ser diferente.
él. Entonces, con esto más o menos saben que la hora de la muerte tuvo que ser sobre las 6 de la mañana, porque cuando hablan con la mujer de Javier Ardínez, esta le dice que Javier había quedado sobre las 6:30 de la mañana aproximadamente, así que ahora tienen más o menos un lapso de tiempo en el cual debió haberse cometido el crimen. Vamos a explicar un poco entonces quién era Javier Ardínez, aparte de esto que ya os he contado. Veréis, Javier Ardínez era un hombre de 52 años de edad que estaba casado y tenía 2 hijos. Como os he adelantado, le apasionaba el mar y además era un político conocido de la zona. Era patrón y armador de una embarcación pesquera. La prensa comenzó a hurgar dentro de la vida de Ardínez para terminar describiéndolo como un mujeriego, podemos decir, pero sus vecinos lo recuerdan más bien como una persona afable que se llevaba bien con casi todo el mundo y que le gustaba el contacto con las personas. Era una persona muy sociable que le gustaba escuchar a sus vecinos y estar cerca de ellos. Pero bueno, en mi opinión, digamos que una cosa no quita la otra. Podía ser una persona afable y amable que le gustaba sociabilizar con sus vecinos y por otra parte un rompecorazones. No tiene nada que ver. Pero bueno, claro, es que la opinión de la prensa se centró mucho en este tema, como ya lo hemos visto en el caso de Isabel Carrasco, manchando a la víctima de alguna forma. Pero entonces la pregunta clara es que si lo querían tanto, ¿quién querría matarlo? A los pocos días del crimen se une un grupo de policías que son especialistas en secuestros, extorsiones y homicidios. Al equipo que ya estaba formado. A su vez se unen también los investigadores de la UCO, quienes trazan entre todos ellos las líneas posibles y móviles que podrían haber motivado este crimen. Evidentemente que Ardínez fuera concejal era una cuestión a tener en cuenta, porque como bien sabéis, la política trae disgustos, discusiones y infinidad de situaciones, y tal vez alguna persona podría haberle hecho esto a Ardínez por alguna cuestión política. Los agentes que se unen a este cuerpo de investigación ya formados no son cualquiera, creerme que no lo son. Tener en cuenta que tienen una larga experiencia, algunos de ellos habían trabajado en casos tan complejos como el de Diana Quer, que si no lo habéis visto lo tenéis en este canal, o el crimen de Pío, entre muchos otros, y su experiencia daba a la familia un halo de luz de que esto se iba a resolver. En la reconstrucción de los hechos se supo que Javier Ardínez había salido poco antes de las 6 de la mañana de su casa, que tuvo que parar el coche en ese mismo camino porque alguien o algunas personas habían colocado 2 vallas impidiendo el paso del vehículo, con lo cual le obligarían a bajar del mismo. Cuando Javier Ardínez baja de su coche para mover las vallas para poder pasar con el vehículo, es cuando le atacan. Cabe destacar que en esta zona era muy fácil esconderse porque había muchos árboles, la carretera, este camino era ancho y propiciaba que pudieras ponerte casi en cualquier parte. Y por esto el abogado de las víctimas define el ataque a Javier Ardínez como una emboscada. El cuerpo de Javier Ardínez se encontró a tan solo 70 metros de su vehículo y yacía sobre una gran mancha de sangre. El vehículo estaba con la puerta abierta y estaba en marcha, con lo cual se cree que Ardínez tuvo que correr por su vida esos 70 metros sin conseguir escapar de su o sus atacantes. Se cree que Ardínez nunca supo quién le atacaba y que no tuvo ninguna posibilidad frente a los atacantes, entonces habrían matado a Javier de un fuerte golpe en la cabeza, tan fuerte que le habrían fracturado la zona parietal, que cabe destacar que es una de las zonas más duras del cráneo. La hipótesis es que fue golpeado por detrás con un objeto contundente, que cayó de rodillas y cuando estaba en el suelo lo estrangularon con la técnica de mataleones, que es esta técnica en donde te estrangulan con el brazo haciendo fuerza con esta zona de aquí del codo. Si bien tenían la escena y también tenían el cuerpo, que no es poco, no tenían nada más.
Así que el comandante de la Guardia Civil de Gijón explica que tomaron como posibles líneas de investigación 3 caminos diferentes. Uno, que él o los asesinos provengan del entorno de la política, que es lo que hablábamos al principio. Otro, el familiar, porque sí, como bien sabéis, la mayoría de los crímenes provienen al final del entorno familiar, lo que para mí es muy triste. Y un tercero vendría a ser de los vecinos. Son 3 líneas que son muy abiertas, que pueden dar a cualquier cosa, pero es así como se inició esta investigación. En un principio los medios comenzaban a hacerse eco de decisiones que Ardines había tomado en el entorno de la política que afectaban a ciertas personas de manera muy profunda, podemos decir. Y es que Javier Ardines había tomado una decisión con respecto a la policía. Si bien había policía en este sitio, no habían conseguido su plaza por medio de las oposiciones, sino que simplemente habían entrado a trabajar de policías de otra forma. Supongo que como se consigue un trabajo normal, pero cumpliendo unos ciertos requisitos, está claro. ¿Qué pasa? Que la policía aquí en España entra por oposiciones y entonces son funcionarios del Estado. Como en este pueblo no era así, entonces Javier Ardines dijo que sería necesario que arreglaran este problema administrativo que tenían, así que 40 policías de los que había tendrían que pasar unas oposiciones para poder conservar su puesto de trabajo. Y está claro que esto podía traerle muchos problemas porque imaginaros que al igual los 40 no estaban capacitados para pasar estas oposiciones y entonces muchas personas se quedarían sin trabajo. Así que los medios de comunicación hicieron mucho hincapié en que esta podía ser una posible línea en que alguien, por esta razón, podría haber querido matar y, de hecho, acabar con la vida de Javier Ardines. Pero a pesar de todo esto, la policía no pone su foco aquí, sino que lo pone en un sitio completamente diferente. Llaman a declarar a una mujer. ¿Y quién es ella? Ella se llama Katia Blanco. Y no es la mujer de Javier Ardines. Ella es la prima de la esposa de Javier. Y la razón para que la Guardia Civil la interrogue y que el foco se centre aquí y no en las rencillas políticas es porque la propia familia de Ardines, mujer e hijos, señalan que les preocupan los excesivos celos de un hombre. Este hombre es Pedro Nieva, que es el marido de Katia Blanco. Katia tiene con Javier una relación amorosa que viene sosteniendo desde hace muchísimo tiempo. Cuando la policía llama a Katia a declarar, esta no niega casi nada. Dice que conoce a Javier Ardines prácticamente desde siempre. Incluso fueron al colegio juntos. Que cuando tenían 16 años tuvieron su primer encuentro romántico, vamos a decir, o su primera vez, ya me entendéis. Y que luego cada uno cogió su camino y se casaron, como veis, con diferentes personas. Javier Ardines se casó con la prima de Katia y Katia se casó con este hombre llamado Pedro Nieva. Luego también dice que alguna vez se volvieron a ver, pero que no mantuvieron una relación amorosa en el tiempo, ya que su prima es la mujer de Javier y ella está casada con Pedro. Pero esta versión no le encaja a la Guardia Civil, no le gusta porque ellos saben algo que ella no sabe que ellos saben, y aquí es cuando viene el kit de la cuestión. Y es que la Guardia Civil sabe que 10 días antes del crimen había ocurrido algo que le llama poderosamente la atención. Pedro Nieva había ido a casa de Nuria, que es la mujer de Ardines, a decirle a ella y a sus hijos que Katia y Javier tenían un romance y que él tenía pruebas de esto. Él lo que buscaba era como que Nuria se aliara a él y así tener como una razón más, no solo para estar enfadado, sino para hacer algo para que esta relación romántica que mantenían desapareciera, se acabara. Pero no lo consigue. Nuria le dice que no cree que esto sea cierto y cuando Pedro Nieva le enseña las pruebas, que son una conversación, ella le dice que lo mejor que pueden hacer es hablar como adultos que son los 4 y ver si así llegan a alguna solución. Lo que por su parte
parte me parece que actuó de una forma demasiado tranquila, ¿no? O sea, no sé, pero bueno, así es como reacciona ella. Yo creo que ya lo sabía y que lo tenía asumido y por eso no reacciona peor, como que era algo que había aceptado, pero no lo sé. Sinceramente, de esto no se dice mucho más que lo que os estoy contando. Pedro Nieva, además, poco después de que su mujer declare, decide llevar su teléfono a reparar. Esto para los investigadores es raro porque ¿por qué tiene que llevar su teléfono a formatear justo después de que la Guardia Civil llame a Katia Blanco a declarar? Así que los investigadores piden una orden al juez para requisar el teléfono de Pedro Nieva y la consiguen justo antes de que el teléfono haya sido tocado siquiera por la persona que iba a formatear este teléfono. Le pinchan el móvil y hacen de cuenta como que no pasa nada, le dicen a la tienda donde había dejado el teléfono que le den el teléfono y le digan que ya está, que lo habían formateado, pero vuelcan toda esta información los investigadores en sus bases de datos y comienzan a investigar y ya veréis todo lo que encuentran. Dentro de muchas cosas raras que encuentran, hallan una grabación y creen que esto fue la gota que colmó el vaso. Esta grabación se hace en un restaurante durante el Puente de la Constitución de 2017. El Puente de la Constitución es entre el 6 y el 8 de diciembre. Pedro, Javier y Katia están en un restaurante comiendo y en un momento Pedro hace como que tiene que ir al baño, no sin antes dejar su teléfono en la mesa con la grabadora encendida para descubrir qué es lo que hablan. Cuando Pedro escucha esta grabación, flipan colores, porque ambos se están diciendo cosas que cada vez suben más de tono y entonces así él logra confirmar sus sospechas. En el juicio, Pedro dice que él no encendió la grabadora, sino que la grabación se hizo sin querer porque en realidad él estaba intentando reenviar unos audios, pero no sabe qué tocó, entonces dejó el móvil ahí, se fue al baño y se grabó sin querer y tal. Pero llaman a un perito y el perito explica que esto no es cierto porque la grabación no se hizo con el WhatsApp, con el típico audio de WhatsApp, sino con una aplicación externa a la cual hay que acceder, aceptar, darle al botón, etcétera, y que esto para nada puede pasar de forma fortuita, así que esto fue grabado a propósito. En el teléfono encuentran mensajes que demostraban que Pedro estaba muy afectado por la relación que su esposa tenía con Javier Ardínez. Pedro Nieva había encontrado exactamente lo que buscaba, pero claro que no quería esto. Pero había descubierto lo que su esposa y su amigo intentaban ocultar. El comportamiento de Pedro cambia, se vuelve más obsesivo, más posesivo con su mujer, quiere controlarla todo el tiempo, intenta saber dónde va, tal, si se pone en línea, si no se pone en línea, la llama cada rato, comienza como a reenviarle todos aquellos mensajes bonitos que se habían enviado en un momento él y ella, comienza como a mandarle también canciones de amor, se pone como muy pesado, no lo toméis a mal, pero se pone... Yo entiendo que esté dolido, ¿vale? Yo entiendo que una infidelidad duele y que lo que ella hizo está mal, eso nadie lo va a cambiar, pero la decisión de Pedro no es la mejor. Es decir, si tú ves que pasa esto, lo mejor que puedes hacer es hablar con la persona y si esa persona no quiere acabar con esa relación, pues lo mejor que puedes hacer es apartarte porque no hay hueco ahí para ti. Pero Pedro no hace esto. Pedro intenta controlarla de todas formas y conseguir con este comportamiento obsesivo que ella vuelva a estar solo con él y lograr tal vez alejarla de Ardínez, pero no lo consigue y esto le enerva más y más porque ella pasa absolutamente de él y sigue haciendo lo que quiere hacer y él en vez de reaccionar y alejarse de ella, porque esta relación entre Pedro y Katia está completamente muerta, él sigue con este comportamiento tóxico tanto para ella como para él. Como os imaginaréis, él quiere que ella reconozca que es infiel, pero para colmo ella lo niega todo. Y toda esta actividad de control que Pedro ejerce sobre Katia es negada por ella en el juicio, lo que estáis oyendo. Cuando llega el juicio, ella defiende a su marido
marido a capa y espada. ¿Cómo? Negando absolutamente todo lo que en su día le dijo a Pedro, que le controlaba y todo lo demás. Ella en el juicio lo defiende, intenta justificar todas sus conversaciones. En cuanto le dice que es controlador, dice que no se acuerda. Aquellas donde se queja con su madre o con su hermana de que Pedro está obsesionado, también las niega o dice que ella estaba exagerando. Pero vale, queda igualmente bastante claro que Pedro estaba completamente obsesionado y muy al límite. Pedro llega incluso a ponerle una baliza en el coche de su mujer. Y si os preguntáis qué es esto, pues es como un rastreador. Bueno, es un rastreador que pega en el coche de su mujer para saber a dónde va. Pedro llega a plantearse incluso si sus hijos son suyos o son de Ardines y de hecho solicita una prueba de paternidad que nunca acaba haciendo, pero quedan registros de que la solicita. Esto evidentemente también lo niega todo en el juicio. A mediados del mes de julio de 2018, Katia Blanco le comunica a Pedro que en agosto se irá a Belmonte de Prías, allí donde vive Ardines. Ellos tienen también una segunda residencia. Pedro se opone, imaginaros, se pone loco, le dice que le prohíbe ir allí, pero ella le dice que le da igual lo que diga y que va a ir. El 27 de julio de 2018, Pedro sale de su casa de Amorebieta con dirección a Llanes a eso de las 9 de la mañana. Todo esto lo sabe la policía por la ubicación del terminal de Pedro, por toda la información que volcaron de su móvil. Saben también que habría estado en su segunda residencia donde estaba Katia y en los alrededores de la casa de Javier Ardines, lo que era un poco sospechoso. Más precisamente muy cerca de donde le habían asesinado. Lo importante aquí no es tanto que haya estado y a qué hora había estado en el lugar del crimen, porque había estado poco antes de que se ocurra, sino que no viajaba solo. Iba con dos hombres. Uno de ellos es Jesús Muguruza y cobrará mucha importancia en este caso. Es considerado como el intermediario, o sea, imaginaros si es importante. Muguruza era el contacto en el móvil de Pedro y durante el lapso de tiempo de más o menos un mes antes del crimen, el tráfico de llamadas entre Jesús Muguruza y Pedro era intenso, pero intenso de verdad. No solo esto, sino que aquel día había una persona más. Durante el interrogatorio, tanto Pedro como Jesús dicen que esta persona es un tío que se llama Julián, pero que no tiene ni apellido o no lo saben. La policía pregunta, pero no dan ni siquiera datos de rasgos característicos de este tal Julián que en teoría viajaba con ellos, con lo cual la policía cree que Julián no existe. Y no se equivocan. Dicen que habría ido este tal Julián con ellos para revisar una obra. Pero bueno, igualmente, ya os digo que en el juicio, para la fiscalía y para la policía, Julián no existe y es una tapadera para tapar otra cosa y ahora veremos el qué. En realidad este tercer pasajero sería descubierto tiempo después por la Guardia Civil. 4 meses después, para ser un poco más exactos. La Guardia Civil llama a declarar a Jesús Muguruza y este cuenta que Pedro Nieva le dice que quiere pegarle una paliza a Javier Ardines por lo que le está haciendo. Jesús Muguruza le dice que él no va a hacer eso, que le da igual el dinero que le quiera pagar, pero que él no va a hacer eso, pero que conoce a otra persona que sí lo hará. Y es como, a mí estas cosas me explota la cabeza, porque ¿dónde está la gente normal? O sea, a ti te dicen un amigo tuyo o un conocido que quiere pegarle una paliza a uno porque le está haciendo tal cosa y tú en vez de aconsejarle que eso no es buena idea, le dices, yo no lo hago, pero tengo a alguien que seguramente por 4 duros lo revienta a palos. No lo entiendo, pero bueno, no habría tantos casos criminales si no hubiera gente tan sin escrúpulos. La cuestión es que le dice que conoce a esta otra persona y que esta persona responde al nombre de Giuliani Benatia, que es el tercer hombre. No había ningún Julián, sino que es este Giuliani Benatia. Nieva, Muguruza y Benatia quedan en Bilbao, en un bar para hilar el plan. Saben todo esto porque Giuliani Benatia es interrogado también al poco tiempo, cuando descubren quién es el tercero en discordia, y él lo suelta todo, lo cuenta absolutamente todo. Entonces, con todo esto tenemos que el 27 de julio de 2018 es cuando se prepara el plan de venganza de Pedro Nieva contra Javier Ardines. El 1 de agosto aparece un hombre más.
Este se llama Mamar Kelly. Viaja con Benatia desde Asturias hacia Belmonte de Pría, cerca de la casa de Ardines. Y sería la primera vez que hacen esto de la valla, porque sí, esto está completamente preparado. Se ve que ellos ponen una valla en el camino, sabiendo que Ardines siempre sale sobre las 6 de la mañana a pescar o a salir con su barco, pero cuando Ardines sale de su casa en su coche, ve la valla y la esquiva, porque hay espacio suficiente para maniobrar con el coche y esquivarla sin tener que bajarse. Así que ahí se dan cuenta de que esto no les va a funcionar y comienzan a pensar cómo van a hacer para taparle mejor el camino o que baje del coche o algo. Así que esconden nuevamente esta valla ahí en el bosque y se ponen a pensar cómo es que van a montar el plan. El 4 de agosto Pedro Nieva llama a Javier Ardines. Discuten durante un larguísimo periodo de tiempo. Discuten durante creo que más de una hora. Luego se corta la llamada para volver a llamarse para seguir discutiendo. Está claro que en esta época sobre lo que están discutiendo es sobre el romance, el amorío, el affair que tiene Ardines con la mujer de Pedro Nieva. Por su parte, Katia cuenta que habla con Ardines para luego hablar con su prima y quedan en que van a negarlo todo. O sea, hablan de qué es lo que van a decir y creen que lo mejor que pueden hacer es negarlo todo, lo que me parece ridículo, pero es en lo que quedan. Una vez más, en el juicio, Katia Blanco le quita hierro al asunto y cuenta como muy pocas palabras que quedaron los cuatro para hablar y ya está. Así que vamos entonces a la madrugada del crimen. Mamar Kelly, Benatia salen de Euskadi la madrugada de los hechos a eso de las 3 de la mañana. Emprenden rumbo hacia Llanes. Uno de ellos apagó el teléfono y quitó la tarjeta, pero Kelly no apagó el terminal ni quitó la tarjeta porque llevaba un móvil con una tarjeta a nombre de otra persona, entonces se sentía como que estaba seguro porque según él no lo iban a encontrar porque esta tarjeta estaba a nombre de otra persona, con un DNI falso. 2 días después del crimen, Mamar Kelly va a Barcelona con Benatia, donde Kelly toma un avión y se va a Argelia, de donde procede, de donde es nacional. Se queda allí durante 2 meses hasta que cree que está a salvo y que ya todo se ha olvidado, va viendo las noticias por la tele y tal, y entonces cuando cree que ya nadie va a buscarle, vuelve a España. Como os imaginaréis, y con todo lo que sabemos hasta ahora que tenía la policía no tarda en arrestar a Benatia y a Mamar Kelly. Es más, la policía ve todo esto con el volcado del móvil y lo único que tiene que hacer es esperar un poco a que se enfríen las cosas y los culpables se relajen y entonces poder atraparlos. Ni bien lo tienen claro y como claro, se han calmado las aguas, estos están con la guardia baja, entonces Benatia declara y cuenta parte de lo ocurrido. Cuenta que a él le presentó Jesús Muguruza y que Pedro era quien había ideado todo el plan, que les había pagado una parte del dinero por adelantado y les había dado las indicaciones de cómo y dónde debía llevarse a cabo la ejecución. Gilali detalla todo. Cuenta que tal y como cree la policía quedaron en aquel bar de Bilbao, que en principio la idea era de solo darle una paliza a Javier Ardines, pero que una vez hablaron en persona, pero Nieva dijo que mejor y lo mataban. Así que estos pusieron un precio más alto por lo que ahora se les estaba pidiendo. En el juicio lo niegan todo, pero de poco sirve porque cuando declaran dan tantos detalles que se nota que tuvo que haber sido así, porque incluso cuentan cosas que nunca habían salido a la prensa y que nadie sabía y que hilaban muy bien con todo aquello que tenían del teléfono, el volcado del teléfono, así que no, por mucho que dijeran que no, se notaba que mentían. El precio por matar a Javier Ardines fue regateado, lo que me pareció horrible. En un principio pedían alrededor, no sé si de unos 20.000 euros, que también me parece nada, pero Pedro Nieva les dijo que no les iba a pagar tanto, empezaron a regatear y al final se quedó en 11.000 euros por acabar con la vida de una persona.
Cuentan también que el día antes del crimen, Mamar Kelly compra un bate de béisbol de madera en un chino y que con ese mismo bate más dos gas pimienta que tienen son las armas que llevan para matar a Ardines. Que se llevan 2 vallas que encuentran porque se dan cuenta de que con una él podía sortearla con el coche como ya había pasado, pero con 2 seguramente no podría. Que las llevan hasta el sitio la noche anterior a eso de las 3 de la mañana y se dan cuenta de que la tercera valla, aquella que habían escondido, seguía ahí. Así que tenían 3 y entonces estaban tranquilos de que podrían cerrar bien el camino y les daría tiempo de que Javier bajara del coche, moviera las vallas, no estuviera pendiente y entonces podrían atacarlo cuando este estaba completamente desprevenido y no pudiera defenderse. Entonces, ¿cómo fue que ocurrió? Pues bien, llegaron a casa de Ardines a las 5 de la mañana. Ponen las vallas, más de una, es más las 3, en la carretera asegurándose esta vez que impidieran el paso. Esta vez no había margen para maniobra y Ardines tendría que bajar del coche sí o sí. A las 6 de la mañana del 16 de agosto, Javier ya estaba levantado. Se dirige a su coche para llevar a cabo aquellos planes de los que habíamos hablado. Los asesinos ven que se acerca con el vehículo de Javier Ardines. No era difícil de imaginar que él saldría a esa hora porque así lo hacía cada día. Sabían cuál era su coche, además, sabían qué coche era, de qué color era, lo sabían absolutamente todo. Sabían que saldría a faenar con su barco, así que los sicarios lo tenían todo perfectamente preparado. No podían fallar. Javier Ardines llega, ve las vallas y por muy extraño que parezca, no se sorprende, porque a veces contra más raras son las cosas, menos te fijas. Se baja de su coche porque no puede sortearlas, las quita del medio cuando de repente ve que al otro lado de estas vallas vienen 2 hombres corriendo hacia él. Es curioso que Javier no corre hacia dirección su casa, que está ahí nomás muy cerca, sino que corre hacia el otro lado. Se cree que tal vez para no poner en peligro a su familia. Coge una de las vallas para defenderse, cree que así podrá defenderse de los ataques, pero pronto se da cuenta de que no será posible. En lo que intenta huir le rocían el gas pimienta. Arde muchísimo y no ve nada, ya no sabe dónde están, no ve, comienza a correr, pero finalmente Gilali Benatia le alcanza y le da un golpe con un pico que lleva. Este golpe no lo tumba, pero luego será Mamar Kelly quien le dé con el bate de madera en la cabeza, ocasionándole aquella fractura de la que hablamos. Javier Ardines caería al suelo de rodillas, estando ya semi-inconsciente, como si no estaba inconsciente con el golpe que había recibido, y será uno de los 2 quien le ahorque hasta acabar con la vida de Javier. Y luego de todo esto, volvemos al inicio de este vídeo, en donde el vecino sale con el perro a pasear y encuentra el cuerpo de Javier en el suelo. Cuando la Guardia Civil llama a Katia, por las preguntas que le hacen, esta desconfía de lo que su marido pudo haber hecho. Recordar que ahora estamos volviendo al principio del vídeo, en cuanto os conté que la Guardia Civil tiene un hilo mejor del que tirar y llaman a Katia Blanco. Con la información que vuelcan los teléfonos, claro, la Guardia Civil sabe de los celos de Pedro Nieva, sabe de que se está poniendo enfermizo y sabe más cosas. Así que Katia llama a Pedro cuando sale de la comisaría y le pregunta, ¿qué has hecho? Esta frase será bastante determinante para el juicio porque denota que ella, si no tenía conocimiento de lo que iba a hacer, se olía que algo así podía pasar. Él dice que nada, que no ha hecho nada, que se lo jura, y ella le dice, lo peor es que me miran a mí, y él le dice, lo peor es que tú no me creas. En este momento Katia le dice que tiene que presentarse porque la Guardia Civil le ha llamado, se ve que Katia desconfía de él. Y esto es el hilo del cual comienza a tirar la policía y del cual acaban descubriendo todo lo que os he contado. Este mismo día, a eso de las 11 de la noche, Gilali Benatia llama a Jesús Muguruza, no una ni dos, sino 100 veces contadas, de las cuales Muguruza nunca contesta el teléfono. Pedro hace lo propio y no coge el teléfono a nadie. Lo que se develó en este juicio afectó tanto a la familia de Javier como
al propio pueblo. Nadie podía creer lo que aquí había pasado. Como os digo, en el juicio todo el mundo lo niega absolutamente todo, pero las pruebas acaban demostrando qué fue lo que realmente ocurrió, quién fue el que ideó todo el plan y quiénes fueron los sicarios en este crimen tan atroz. Habiendo escuchado todo esto, el juez condena a Gilali Benatia y a Muammar Kelly, ambos ciudadanos argelinos, a 22 años de cárcel como ejecutores del crimen de Javier Ardines. A Jesús Muguruza como cooperador necesario a 20 años y un día de prisión. Y a Pedro Nieva como inductor del asesinato de Javier Ardines a 22 años de cárcel. Así que podemos decir que las penas están muy bien impuestas. Y hasta aquí el caso de hoy y el fin de esta serie de 3 vídeos, que si no os ha saltado alguno de ellos, buscarlo. Son 3. Os prometo que los he publicado. Decidme qué pensáis de todo esto en los comentarios. Decidme si conocíais el caso, si os ha gustado la temática o si tenéis alguna idea que se pueda hacer. La siguiente temática va a ir sobre violencia de género, sobre mujeres que podrían haberse salvado. Gracias por estar allí y hasta la próxima. Adiós.